tal amigos de Grupo en Concreto? Es un gusto saludarlos y pues ahora me da un placer tener a un gran invitado con una charla bien interesante. Y bueno, resulta muy interesante porque todos sabemos cómo está la movilidad en el país, todos sabemos los problemas que también hay en las carreteras y a veces pues están haciendo cosas interesantes las empresas también que están metidas en el tema de infraestructura. Pero aún así, todavía hay mucho que hacer en el tema sustentable. Y es por eso que en esta ocasión hemos invitado al doctor Francisco Ramírez. Él es doctor en administración y bueno, ahora es doctorante en sostenibilidad. También cuenta con una maestría en medio ambiente y sostenibilidad por la Universidad de Barcelona y desde luego tiene una gran experiencia en temas de movilidad, temas de seguridad también y desde luego un trabajo muy intenso en lo que es la infraestructura carretera. Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos de En Concreto. Muchas gracias. Pues fíjate que, como habíamos platicado en algún momento, en nuestro interés radica mucho en que nos platiques sobre todas estas condiciones de movilidad que estamos viviendo en México. Sabemos que estuviste en un congreso muy importante recientemente, auspiciado por la Guardia Nacional, donde también se vieron temas muy relevantes en materia de movilidad en el país y sobre todo también de seguridad. Y hubo muchísimas interacciones con invitados. Pero nos gustaría que nos comenzaras platicando un poco cómo está el contexto del entorno de infraestructura carretera, cómo está el contexto en materia de sustentabilidad, esta combinación entre infraestructura y sustentabilidad, perdón, que hay en México, Francisco. Vale, bueno, primero que todo, pues sí, muchas gracias, Hugo, y a En Concreto por este espacio. Participamos en el Congreso Internacional de Movilidad Segura y Sustentable con una visión sistémica organizado por la Guardia Nacional, un congreso internacional muy interesante, muy atractivo. Y de lo que estábamos platicando es cómo están las carreteras de México hoy bajo la visión de la sostenibilidad. Teniendo en cuenta, creo que hay que empezar por entender que la sostenibilidad, que era algo que platicábamos en la conferencia. Normalmente las personas cuando les mencionan la palabra sostenibilidad tienen una visión enfocada al tema del medio ambiente. O sea, siempre se van a la parte de la dimensión medioambiental y es correcta esta apreciación, pero es limitada, es parcial. El medio ambiente es una parte de la sostenibilidad. Eh, Cierto. la sostenibilidad abarca, digamos que la teoría actual vigente se mide en tres dimensiones. Por ejemplo, hay metodologías como el Triple Bottom Line que las abarca, en donde dice, bueno, está la dimensión medioambiental, está la dimensión económica y está la dimensión social, en donde las empresas con el Triple Bottom Line se les invita a no solamente medir sus resultados en dinero, sino también sus resultados en aspectos ambientales, cuánto disminuyeron en huella de carbono, cuánto aportaron en impacto favorable. Eh, Nosotros desarrollamos una nueva visión y una nueva definición vinculando una cuarta dimensión. Cuando digo nosotros, Hugo, me refiero Sí, al justo. equipo, sí, al equipo es un equipo de investigación académica y científica que estamos vinculados a la Universidad de Barcelona, específicamente en el máster de sostenibilidad y medio ambiente, en donde tenemos trabajo académico y de investigación, y ahí nosotros determinamos con el equipo de investigación una cuarta dimensión, que es la gobernanza y la ética. Entonces nosotros Claro, vemos a la sostenibilidad en estas cuatro dimensiones. Y estas cuatro dimensiones las llevamos en un modelo, digamos que es como una evolución de estos modelos de evaluación a un modelo que llamamos Radar 4, que mide las cuatro dimensiones a través de diferentes aristas y variables. Y si nos vamos al mundo de las autopistas sí, y vamos a irnos a México, creo que hemos tenido grandes avances, que era lo que yo comentaba, no tampoco siendo demasiado optimista o muy positivo, pero tampoco fatalista en el esfuerzo que ha hecho el país. Tenemos grandes avances que están reflejados en las cuatro dimensiones
y claramente estamos todavía a una gran distancia de lograr el objetivo central o llegar al ideal. Pero no solamente México está a una gran distancia, todos los países en el mundo, todo el planeta estamos a esa, con mucha tarea por recorrer. Sí, Japón, Países Bajos, Estados Unidos, quien quieras. exacto. Obviamente hay más retardos en unos que otros. México, pues estamos con mucha diferencia contra los países más desarrollados. Pero eh, si hacemos un recorrido, Hugo, en las cuatro dimensiones, y nos Ajá, empecemos por la más escuchada, la medioambiental. Eh, exacto. Me- México, por ejemplo, tiene instituciones como Semarnat, ¿sí? La misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eh, Tiene diferentes mecanismos para generar obligaciones o procesos en materia medioambiental. Vamos a hacer, tú vas a hacer una carretera, tienes que hacer una mía, que es Sí, una dinámica de impacto ambiental, o tienes que hacer programas de ETJs, o en fin, una serie de cosas. Y se hace unas evaluaciones por parte del gobierno y por parte de estas entidades de medio ambiente, en donde se evalúa el impacto que tú vas a tener en el desarrollo de la infraestructura, si tumbas árboles, si afectas cuerpos de agua, fauna. si lastimas un proceso de fauna o lo que sea. Y la autoridad hoy en día te lleva a un modelo de mitigación, de Sí, tumbaste un árbol, siembra 10 o cosas así por el estilo. Entonces, digamos que hoy en día ya existe normatividades. Si tú ves el plan de desarrollo del gobierno, también sí, tiene contemplado temas en materia de medio ambiente, ¿sí? En materia sí, de es medio correcto. ambiente, los cambios que se están haciendo en la parte de regulación de energías limpias, ¿sí? De poder meter sistemas de energías limpias, hablando de carreteras, en las infraestructuras o todo ese tipo de cosas. Entonces, esos son pasos positivos. Sin embargo, Ajá, la visión es de mitigación, la visión es de corregir y mitigar. Nuestra opinión es que la mitigación, fíjate, Hugo, el planeta solo tiene un tamaño, no crece nuestro planeta tiene un es tamaño, correcto. y por lo Y nos lo tanto estamos acabando, Francisco. totalmente, y los recursos son limitados. O sea, tenemos la cantidad de agua que tenemos, la cantidad de tierra que tenemos, la cantidad de oxígeno que tenemos. Nuestros recursos son finitos, de tal suerte que si nosotros solamente mitigamos, lo que estamos Sí. es, haz de cuenta como si fuera un paciente terminal, y le estamos alargando el periodo de la fecha de muerte. O sea, Wow. no estamos No, solucionando de fondo el problema, sino lo estamos postergando con grandes esfuerzos y grandes medidas, sí, pero estamos postergando la dinámica o el problema. Ahora, nosotros lo que estamos impulsando con estas nuevas definiciones y estos esfuerzos académicos que estamos desarrollando con la Universidad de Barcelona, es tener una visión regenerativa. O sea, tenemos que ok. regenerar, no solamente Sí, mitigar, sino tener una visión de regenerar. O sea, Burland, que es la que define el desarrollo sostenible en 1987, le da ese contexto, dice que satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. O sea, tiene primero una dinámica centrada en el ser humano. O sí, sea, es totalmente antropocéntrica, es enfocado al ser humano. Y por el otro lado, lo que va es al contexto del recurso natural, o sea, a la final mitigar, o sea, no te lo gastes o gástate poquito, o mantener ese equilibrio enfocado en la parte del desarrollo sostenible, en donde eh, vamos a cuidar este tipo de insumos pensando en el futuro. Nosotros estamos con una visión en donde no se trata solamente de cuidar, claro, obviamente, pero se trata de regenerar estos procesos, o sea, tener sistemas que nos permitan rehabilitar los suelos, que nos permitan sí, rehabilitar las especies.
no tenemos una visión netamente enfocada en el ser humano, sino que incluye a todas las formas de vida, o sea, la flora, la fauna, los De flora a la ecosistemas. fauna. O sea, tenemos que tener una visión completa. Por eso, por ejemplo, en los modelos de infraestructura tenemos que pensar en los pasos de fauna, tenemos que Claro, pensar en la parte de los bosques, el sostenimiento de estos bosques a largo plazo. claro. Entonces, por un Que, lado, sí, Hugo. Comentas algo bien interesante, Francisco, porque yo creo que es muy difícil empatar esta parte de el desarrollo como, pues, como país, como nación en temas de infraestructura, cuando tienes desequilibrios muy importantes regionales, ¿no? Es decir, en algunos lugares les faltan carreteras, les faltan caminos, les faltan vías de comunicación. Mientras que en otro las vías de comunicación de repente pues pueden estar ya medio viejas, medio obsoletas y se requiere tener otro tipo de infraestructura. ¿Cómo empatar esto que comentas, Francisco? Porque creo que aquí hay una visión muy interesante en estos cuatro pilares, por así llamarlo, de lo que están trabajando ustedes. ¿Cómo empatar, digamos, este desarrollo que requiere México en materia de infraestructura? Hablemos ahora de carreteras con con estos cuatro pilares, Francisco, ¿cómo lograrlo? Bueno, primero quisiera enfatizar en un punto que tú dices, el desarrollo. Y normalmente sucede esto, el desarrollo actualmente lo vemos muy centrado en el crecimiento económico, en el factor económico, o sea, cómo se mide con indicadores como el PIB, ¿correcto? Exacto. Sí, Desde la sostenibilidad lo vemos diferente. Desde la sostenibilidad el desarrollo no se reduce solamente a ese crecimiento, sino que incorpora el equilibrio entre la viabilidad económica, la justicia social y la regeneración ambiental. Entonces, ok. el PIB no es puramente la medición de lo que llamaríamos desarrollo. Ahora, teniendo una visión integral y sistémica, el desarrollo sostenible propone una economía como un subsistema que está codependiente o dependiente de la sociedad y la sociedad a su vez depende del ecosistema. Por lo tanto, Sí, tenemos que lograr un equilibrio en todo este modelo. Nos vamos avanzando, por ejemplo, a la otra dimensión. Entramos a la dimensión económica. La dimensión económica, y si vamos a las carreteras, tiene que mirar el entrelazado que existe desde la misma vocación de la carretera. Vamos a pensar que la desarrollamos porque del punto A hay un puerto y al punto B conecta con centros de distribuciones industriales o lo que sea. exacto. O, o nace de un contexto, de un entorno agroindustrial y tiene una salida a un punto donde se hace toda una distribución logística de los productos. Entonces, tiene una visión macroeconómica desde de ese concepto de impulsar el crecimiento del país. Y esa parte macroeconómica pues va a traer una serie de beneficios y desarrollos y toda esta historia que ya conocemos. Pero nos vamos a la microeconomía. Alrededor de esa carretera están estas comunidades que están alrededor, Sí, que no podemos con la infraestructura aislarlas, exacto. dejarlas fuera del tubo de comunicación, sino que hay que pensar en toda la vialidad anexa que va a conectar a esas comunidades, cómo se integran en esta historia, para que este desarrollo también les lleve desarrollos a esas comunidades y implique mejor acceso a servicios, a hospitales, a Así es. productos, que sus productos puedan salir de sus comunidades y lleguen a otro entorno y eso se vea reflejado en un crecimiento dentro de este modelo económico. Y Eh, también la autopista, la transparencia en el manejo de las finanzas, el destinar recursos a toda esta parte, tanto ambiental como la parte social, como la parte de impacto y crecimiento de todo su entorno y al interior de la misma autopista. O sea, cómo se está manejando internamente el retorno a los inversionistas, a los que le sí. apostaron a ese proyecto, que puede ser el mismo Estado, como pueden ser inversionistas particulares, Fondos de bancos. pensiones, ¿no? También Claro, le meten mucho a, muchos, a este tipo de proyectos. muchos Eh, de los eh, inversores en materia de infraestructura carretera efectivamente son las AFORES y los fondos de pensiones. O sea, sí. Entonces,
desde la vista de la sostenibilidad, esa responsabilidad dentro del contexto económico y de la dimensión económica es también esa responsabilidad en el retorno y en la transparencia de los números y que sea rentable el proyecto para que realmente pueda sostenerse, mantener la infraestructura, generar estos beneficios que los hace la misma infraestructura, tener Claro. el capital para poder invertir en los procesos que se requiere alrededor de mantenimientos y ambientales, etcétera, etcétera. Entonces es un entrelazado muy importante y una dimensión que es sumamente relevante porque además no solamente tiene el actor propiamente los inversionistas, el Estado, el gobierno recibe ingresos y capital por la carretera. Entonces tiene que haber Sí. transparencia porque también eso, y eso, ese dinero que recibe el gobierno, ¿en qué se traduce? En mantenimiento y servicios de otras carreteras que son federales que no tienen cuota. Entonces Justo está todo esa, enlazado. Justo esa era mi otra pregunta, Francisco, porque en México tenemos pues este modelo, ¿no? Donde desde hace muchos años el gobierno, con la finalidad de poder realizar estas vías de comunicación, pues le permitió a la iniciativa privada poder participar y realizar, pues carreteras, ¿no? Y bueno, y quizá alguna otra infraestructura. Pero después pasan los años y esas carreteras regresan a posesión del gobierno administrados en lo general por Capufe, ¿no? Estas dimensiones que tú comentas, y a mí me llamó mucho la atención también en la charla que tuviste en el Congreso, cuando te preguntaban sobre lo que ya hay y lo nuevo. Y la pregunta era si se puede lograr realizar estas dimensiones en materia de sostenibilidad, ese pensamiento mucho más integral en lo que ya hay y qué pasará con lo nuevo. Creo que es interesante porque la gente piensa que ya lo que ya hay ya está, ¿no? Ya no se puede cambiar, ya quedó, ya no hay forma de moverle. Pero ¿qué piensan ustedes, Francisco? Al contrario, mira, la sostenibilidad es mm, una manera de ver la ruta, es una manera de entender hacia dónde tenemos que ir. Y esto aplica para un proyecto nuevo o para un proyecto muy antiguo. No tiene competencia la dinámica. La sostenibilidad es una decisión de Estado, es una decisión incluso de las empresas, de las personas. Es un contexto en donde tenemos que estar todos como en la misma hoja de ruta. Eh, para tomar decisiones y empezar a tomar acciones, por ejemplo, de la dimensión medioambiental o de la dimensión económica, no se necesita que sea una infraestructura nueva o vieja. Se necesita tomar acciones inmediatas en materia de reorganizar temas, involucrarse, tomar clara, o sea, primero que todo hay que hacer una evaluación de dónde estás parado, como todo. O Claro, sea, como cuando tú vas al doctor, o sea, digamos que si tú tienes 50 años o tienes 20 años, no significa que el uno tiene más futuro que el otro, no. Va al doctor, le hacen un chequeo completo y le dicen, bueno, radiografías, exámenes, laboratorios, tú estás acá. Y de donde estás, entonces vamos a tener que hacer esto. Medicina, ejercicio, alimentación, lo que sea. Y lo mismo con el joven que apenas está arrancando. Es lo mismo, tú tomas una carretera o una infraestructura ya con años y se hace una evaluación, como por ejemplo con el modelo Radar 4 y te dice, aquí estás. Y este es el camino a seguir en las cuatro dimensiones. En la parte medioambiental hay que hacer esto, en la parte económica hay que ajustar esto, en la parte social, que es la otra dimensión, hay que hacer esto, hay que vincularlos entrelazados, hay que, por ejemplo, la parte social, de la dimensión social. Oiga, la carretera tiene las condiciones, las plataformas necesarias para brindar inclusión, rampas, baños, claro, iluminación, paraderos seguros, estaciones o módulos policiales, rampas de frenado, en fin, todo eso hace parte de la dimensión social. Tiene programas de vinculación hacia sus mismos trabajadores, ¿sí? ¿Cuál es el estatus y el cuidado de los colaboradores que trabajan en la autopista? ¿Tienen las condiciones laborales correctas desde los mismos equipamientos o salarialmente? Todo ese tipo de cosas se ve en la dimensión social. Y luego entras a la dimensión que nosotros incluimos, que hace que pueda funcionar aunque sea una autopista ya de años o una que apenas van a hacer. La dimensión de la ética y la gobernanza. O sea, si no mm, existe
principios claros en materia de ética, en donde las organizaciones, los gobiernos, los involucrados, los profesionales, los ingenieros, el cobrador, todos tengamos una visión ética en estas dimensiones, esa responsabilidad con el usuario, con el medio ambiente, con las especies, esa responsabilidad con el factor económico, con las comunidades, con todo el mundo, eh, pues no va a ser un barco a la deriva. Si no hay un aspecto claro de gobernanza en donde tengamos bien definido hasta dónde el Estado, hasta dónde el particular, cómo se controla, cómo se opera, cómo es la administración y los modelos de supervisión, que en México ya te digo que hemos tenido avances muy interesantes. O sea, la Secretaría de Comunicación y Transportes tiene áreas técnicas que revisan Sí, y supervisan las autopistas, los mantenimientos, porque yo te digo, Hugo, una autopista puede ser nueva, recién hecha, no le haces mantenimiento y en un año ya tiene muchos problemas. exacto. Una autopista puede tener 50 años, 60 años y un excelente proceso de mantenimiento y está perfecta, ¿sí? Entonces, no es de nuevo viejo, sino es de decisión, de políticas públicas, de decisión corporativa, en fin, de un compromiso de todos. Y obviamente de una veeduría ciudadana, o sea, porque finalmente Claro. son todos los que van a circular, los usuarios que van sobre la carretera o que están a los lados de la infraestructura. Oye, y bueno, y ahorita que comentas que se debe tener ese compromiso, ¿qué tanto has percibido con pues, el manejo de estas cuatro dimensiones, la exposición que has hecho a diferentes, pues, participantes, perdón, de este tema de infraestructura? ¿Qué tanta receptividad se ha tenido para poder lograr, hacer un cambio en la percepción de lo que ahora es sostenibilidad y poder incluir estas cuatro dimensiones que ustedes han trabajado muy bien en Radar 4? Mira, con el equipo de investigación, con la universidad y los diferentes puntos que hemos tocado, diferentes sectores, como el que estamos platicando ahorita, que es el de la infraestructura, pero también el de manufactura, el automotriz, eh, gobiernos, en fin, en general, yo veo de una manera muy positiva y muy alentadora el interés de los sectores, tanto públicos y privados, de entrarle al proceso de la sostenibilidad. También veo la necesidad de la capacitación, veo una gran necesidad de que muchos profesionales se suban a programas de formación en materia de sostenibilidad para que la entiendan Claro, realmente a fondo, que entiendan que no solamente es un tema medioambiental, que cuando hablamos del tema económico o de la dimensión económica, estamos hablando de los estados de resultados, del retorno de la inversión, del BPN de un proyecto, o sea, todo eso hace parte de esta historia. Cuando estamos hablando de sí, la dimensión social, no solamente es las comunidades y los vecinos, es el interior de las organizaciones. Cuando ya empiezan a entender que la sostenibilidad es mucho más que esta parte medioambiental y que ha ido evolucionando, pero además que tiene que marcar derroteros nuevos, porque tenemos los ODS. eh, mm, los ODS nacen con una dinámica, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, nacen con una dinámica de que, híjole, teníamos que hacer algo en el mundo. Desde los 60 que empieza toda esta evolución del tema ujú, del medio ambiente, los 70 toma más fuerza. En el 87 cuando Brundtland en el Congreso de Río da la definición de sostenibilidad, luego vienen la parte de los ODS, el Club de Roma, que saca una serie de articulados. El mundo cada vez se ha ido dando cuenta que tenemos que hacer algo, o sea, que tenemos que hacer algo en serio para mejorar. Pero asimismo ha ido evolucionando porque cada vez hay más investigación, hay más información, hay más tecnologías que nos hacen darnos cuenta que tenemos que ampliar este contexto. Por lo que yo veo que hay mucho interés, sobre todo en las personas jóvenes, los muchachos, se están involucrando desde varios ángulos. Los sí. jóvenes hoy en día compran con responsabilidad.
O sea, ya quieren Bueno, comprar con principios de medio ambiente, de sostenibilidad, de reciclaje, ya exacto. reciclan. Ellos están interesados en que tengamos programas de economía circular en las industrias, en todas las industrias. Digamos que hay un mayor compromiso, veo yo que vamos en ese camino, por lo tanto se necesita mayor nivel de capacitación, mayor vinculación de profesionales en programas serios, formales de materia de sostenibilidad. Se requieren más investigación y más desarrollo. O sea, necesitamos más investigadores, necesitamos Sí, que las universidades, que los científicos que se suban más al barco de investigar sobre el tema. Y necesitamos, de acuerdo a esto, ir creando o ir, yo diría que ni siquiera creando muchas políticas públicas nuevas, sino ajustando las políticas públicas que tenemos ajá. a efectos más fuertes y prácticos de desarrollar e implementar. Y obviamente temas que ya el sentido común nos indica. Tenemos que caminar a procesos de energías limpias, de no lastimar más el contexto del planeta, pero también ir quitando al PIB como un medidor del desarrollo y irlo viendo de una manera integral distinta. Totalmente de acuerdo. Francisco, pues la verdad es que el tiempo se nos va volando aquí sobre todo en temas digitales y pues nos encantaría seguir con esta charla porque es muy, muy interesante. Pero me gustaría que ahorita redondeaste muy bien justamente lo que se necesita, pero me gustaría que cerráramos esta charla, Francisco, con tu visión para México. Estamos en el 2025. ¿Tú cómo ves a México tratando de integrar todo esto que ahorita nos comentas en un futuro? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar para poder alcanzar, digamos, pues por lo menos estar en un estándar mucho más avanzado en esta materia de sustentabilidad? Eh, una pregunta muy interesante, Retadora. complicada de responder, pero quisiera darte la definición que desarrollé de la sostenibilidad, porque me va a ayudar a contestar tu pregunta. La sostenibilidad es una praxis integral que articula los principios éticos, ambientales, sociales y económicos para garantizar la permanencia armónica de la vida en todas sus formas bajo un marco de gobernanza responsable y regenerativa. La praxis como una acción dinámica, Hugo, es algo que meto dentro del contexto transformador. El foco que estoy colocando es una acción no solamente futura, sino también del presente. Incluye la vida en todas sus formas, humanidad, flora, fauna y ecosistema. La ética y el ambiente, la sociedad, la economía y la gobernanza regenerativa son parte integral de esta definición y supera el antropocentrismo e incorpora la ética y la regeneración como ejes de acción. Por lo tanto, Hugo, eh, las acciones empezaron ya, ya hay acciones, ya empezaron las acciones. Sí, Eh, Vamos a seguir avanzando en estas acciones. Tenemos cada vez personas más preocupadas y vinculadas por el tema del medio ambiente. Hace unos años uno solo escuchaba Greenpeace, Greenpeace, cosas así. sí, cierto. Hoy en día es mucho más que esto, hay más vinculación. Fíjate, México hoy en día tiene a una señora presidenta con una formación medioambiental, con Es una correcto. visión del medio ambiente. Pero si ves el mundo, muchos gobernantes tienen también ya formación de medio ambiente. Hoy en día las empresas ya están creando sus áreas de medio ambiente, o sea, de todos los giros, no solamente infraestructura, ¿sí? Sí, Hoy en día ya hay formaciones académicas a nivel de pregrado, posgrado y doctorado en el tema medioambiental. Esto significa que ya hay una corriente que está creciendo, que ya está sucediendo. sí, cierto. México, Hugo, hoy en día es uno de los países en Latinoamérica, en la región, que ha liderado muchas iniciativas en materia de medio ambiente, en materia de, de, de estas corrientes. Bueno, Ecuador ya fue más allá. Ecuador en su constitución metió temas del medio ambiente, ya lo reconoce en su Lo constitución. reconocen Eh, a nivel constitución. Sí, es cierto. sí, yo creo que México ojalá llegáramos a ese nivel, pero, pero el México de hoy está iniciando.
yo que veo que nosotros fácilmente en 6, 7 años estamos a un nivel competitivo de muchos otros países que denominamos hoy en día primer mundo en materia medioambiental. También creo que por la misma biodiversidad que tiene el país y la región, vamos a innovar en temas medioambientales. Creo que tenemos un buen panorama de futuro. Hoy en día estamos haciendo buenas cosas, estamos arrancando, pero todavía estamos Todavía falta con, mucho que recorrer. tenemos mucha tarea todos por hacer. Totalmente. Francisco, pues la verdad te agradezco muchísimo este tiempo. Es una charla muy interesante. Ojalá podamos seguir platicando contigo más adelante. En otra ocasión, con gusto, nos dará mucho gusto poder invitarte nuevamente y poder seguir platicando sobre estos temas que son muy, muy relevantes, sobre todo para quienes nos siguen en concreto. El tema de infraestructura es muy relevante, es parte del negocio. Y pues bueno, el incluir en esta visión de infraestructura no solamente los componentes que ya conocemos, ¿no? Medioambientales, como decías al principio, pues los caminos para la fauna, volver a sembrar arbolitos, etcétera, no, sino incluir con una visión mucho más ambiciosa, pues más conceptos que nos lleven a una visión mucho más integral. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verte pronto por aquí en concreto. Vale, muchísimas gracias, Hugo. A ti, a la audiencia en concreto, muchas gracias. Como siempre, un medio que vale la pena seguir, que está muy vinculado con todos estos procesos y que siempre va a estar a sus órdenes. Muchas gracias, Francisco. Vale. Pues amigos, tuvimos aquí al doctor Francisco Ramírez, doctor en administración y es doctorante en sostenibilidad. Y pues bueno, ya nos platicó toda la experiencia que tiene y desde luego lo que están haciendo desde el punto de vista del campo de la investigación, estas cuatro dimensiones que nos platicó, desde luego lo que está haciendo pues con este proyecto que es Radar 4 que él lidera y que seguramente muchas empresas ya están reconociendo estas cuatro dimensiones como lo está platicando y nos lo comentó el doctor Francisco Ramírez Moreno. Pues nuevamente le damos las gracias y nos vemos aquí en concreto, próximamente con mucho más información de interés. No se despeguen, seguimos aquí en la programación de En Concreto. Hasta la próxima.